Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y los saludo con mucho gusto a nombre de todas las personas que conforman este equipo y los saludamos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos, si usted lo está haciendo en C7 Radio, 96.3 de FM o 630 de AM. Gracias por hacerlo. Si nos está viendo en Canal 7, en C7 Jalisco, o en internet, la dirección es www.c7jalisco.com. Esta semana hemos hablado de la relación entre la violencia y el fútbol. Y bueno, pues para hablar de la violencia y el fútbol también tenemos que hablar de las porras, de las barras, y los pongo un poquito en contexto acerca de las barras. Las barras en nuestro país, aquí en México, tienen origen en las barras sudamericanas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que cansados de la forma de organización de las porras comunes y corrientes que durante mucho tiempo, décadas se venían dando en los estadios, los jóvenes aparentemente buscaron otras formas de apoyar y formaron la idea de crear equipos similares a los que ya se habían desarrollado en Sudamérica, tomando en cuenta los mismos utensilios de las barras de estas zonas, en específico de Brasil, de Argentina, de Chile y también de Uruguay. Los estadios mexicanos cambiaron las porras tradicionales conformadas por pequeños grupos en el estadio y durante los partidos por las porras que se escuchaban, que incluyen cánticos y que los 90 minutos que dura el partido, bueno, pues constantemente están apoyando al equipo, manifestándose abiertamente, invitando también a las personas para que se sumen y bueno, pues hacen, como decíamos ayer con los jóvenes, pues el ambiente en el estadio. Ese es el propósito de las barras, apoyar al equipo y formar un ambiente. Todo lo que se desprende, bueno, pues ya lo que estamos platicando en esta semana en Estación Central. Así que, ¿cuál es su punto de vista acerca de esta relación de la violencia y el fútbol y la violencia? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter también puede hacernos llegar sus puntos de vista. Estamos en @C7-Est Central. Esta tarde saludo con mucho gusto a nuestros invitados. Hoy nos acompaña el arquitecto Juan José Sánchez López, representante de Parlamento de Colonias. Arquitecto, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, gracias por la invitación. Con mucho gusto, muchas gracias. También saludamos nuevamente al doctor César Orozco Sánchez, segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Begoña, un placer estar con ustedes y con los especialistas también aquí. Muchas gracias. Gracias también al maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, buenas tardes a todos los televidentes y gracias por la invitación, aquí estamos con mucho gusto. Gracias por su tiempo, por sus conocimientos y pues para platicar todo lo que tiene que ver desde sus puntos de vista como organizaciones, derechos humanos, con la violencia y el fútbol. Si pudieran definir en una sola palabra esta relación de violencia y fútbol, ¿qué palabra elegirían o qué término corto nos lo pudiera describir? Arquitecto Juan José. Bueno, yo diría que son actos de salvajismo. Ok, esta relación son actos de salvajismo. Sí. Ok, ahorita nos platica por qué decide este concepto. Por favor, doctor, ¿cuál Contradicción. sería tu concepto? Contradicción. Ok, y Pepe, ¿cuál sería tu concepto o término corto? Yo lo manejaría como deporte, juego, negocio. Ándale, ajá. Y delito. Y delito, ok. Bueno, pues las palabras que manejamos esta tarde, tenemos acto de salvajismo para definir esta relación entre fútbol y violencia, contradicción y deporte, juego, negocio y delito. Arquitecto, ¿por qué define usted violencia y fútbol como actos de salvajismo con estas tres palabras? ¿Por qué? Porque si tú ves las manifestaciones de las porras o de las barras, son actos que se refieren mucho actos del tótem o toteísmo, ¿sí? Que se hacía en tribus que se pintaban las caras, que ponían tambores de guerra. Entonces tratan de simular a estas tribus salvajes que nosotros así las identificábamos, aunque era una forma de cultura que ellos tenían y de manifestarse, pero generalmente era prepararse para la guerra. Okay. Entonces,
En la actualidad, si estamos hablando ya de que vivimos en una civilización, no es permitido que una persona en un acto de guerra agreda a los otros. Las porras y las barras se han convertido prácticamente en los ejércitos, en los brazos armados de los equipos, en este caso de fútbol. Ok, muchas gracias. Por favor, doctor, usted nos dice, ¿es una contradicción violencia y fútbol? Bueno, el fútbol es un deporte que históricamente todos los deportes, desde incluso la fundación de las Olimpiadas, se inspiran en ciertos principios que deben sustentar la convivencia armónica del ser humano. Principios como la lealtad, principios como la honestidad, principios como la decencia, y otros principios que enaltecen el espíritu del hombre y de la mujer, del ser humano, y que al final de cuentas es a través del deporte donde las sociedades se encuentran la convivencia sana, la convivencia respetable, la convivencia armónica. Desde luego el concepto de violencia es un concepto que si bien hoy en día lo encontramos lamentablemente en todas las sociedades, no es la excepción México y tampoco Guadalajara o Jalisco, pero hablo de contradicción porque sería la antítesis de lo que representaría los ideales deportivos, los ideales del deporte. La violencia es desde luego una manifestación que lastima el deporte, si bien en todos los deportes y más en el fútbol puede haber principios o conceptos de virilidad, le llaman muchos, o de juego a lo mejor brusco, pero siempre con reglas. Se vale meter la pierna en el fútbol como en todos los deportes, pero con la medida necesaria que establezcan las propias leyes. Entonces, a mí me parece una contradicción que exista violencia en un deporte tan noble como lo es el fútbol, y más en México, que ha sido como el estandarte pues, de los mexicanos como deporte nacional. Muy bien, muchas gracias, doctor César. Por favor, Pepe, tú nos dices deporte, juego, negocio y delito. Por favor, explícanos estos 4 conceptos. Mira, así rápidamente, porque es para mucho, no da para mucho. Lo que pasa es que el fútbol primero surge como un juego. Un juego donde las personas se recrean, conviven, disfrutan, gozan, es lúdico. Después se convierte en un juego espectáculo, donde entonces unos juegan y otros van a observar, van a ver y gozan viendo a otros jugar. Después se convierte en un negocio, porque esos que van a ver el espectáculo ya les venden, tienen que pagar y tienen que consumir. Hoy en día el fútbol prácticamente se convirtió en un negocio transnacional, ya no nomás es de carácter local, sino es un negocio transnacional. No es fortuito que haya jugadores mexicanos en Europa, en Inglaterra, etcétera, sino obedece a una lógica de comercialización. En esa lógica, parte de lo que se vende es las bebidas alcohólicas, ¿sí? El que va a ver el fútbol, le venden la botana, le venden la cerveza. Todavía hace algunos años la persona podía meter sus botanas al fútbol, comida, una cosa así. Ahora no se vale. El problema es que cuando consumes bebidas alcohólicas, el problema es que si te consumes 1 o 2, probablemente no tenga mayor impacto. Si te consumes 4 o 5, viene un estado de labilidad emocional, que son cambios bruscos del humor, donde el sujeto puede estar alegre, feliz porque su equipo va ganando, pero por cualquier cosa, a lo mejor un vecino de la gradería le va al otro equipo y meten gol y entonces va a molestar. Y en esos cambios bruscos del humor puede venir la agresión, pero producto de que hay condiciones para que se dé esos cambios del humor. Y entonces ahí ya cuando se convierte en un delito, de un acto de violencia, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, en esto de las barras, viene un proceso de comercialización, se provoca o se fomenta el fanatismo, en donde viene la compra de la camiseta. Y las camisetas de un equipo de fútbol hoy son 2 o 3 y además cambian cada temporada, precisamente con un mecanismo de comercialización. Entonces, es un negocio el fútbol y además, desgraciadamente, mucho de esta lógica la promueven los equipos de fútbol, el sistema que gobierna el fútbol, que es un negocio privado y que, desgraciadamente,
hay veces en forma irresponsable, no lo saben orientar y caemos en actos de violencia y salvajismo, como lo que pasó hace prácticamente el 22 de marzo, Okay. y que efectivamente entonces eso lleva a reconocer que se caen en delitos y nos ha llevado a que hoy, hace 2 días, se aprobó una ley para prevenir y enfrentar la violencia en los estados deportivos. Ok, vamos a nuestro primer corte, así que de regreso seguiremos platicando y nos adentraremos a esta violencia que hay en torno al fútbol, en los estadios. ¿Es un reflejo de problemas sociales más profundos? Vamos a ver qué sucede. 3030-5307 y 01800-087-8807. Es momento de ir al corte, regresamos a Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 17 minutos. Continuamos en su programa Estación Central y les recuerdo que esta tarde están con nosotros el arquitecto Juan José Sánchez López, representante del Parlamento de Colonias. Él define esta relación de fútbol con violencia como actos de salvajismo. También nos acompaña esta tarde el doctor César Orozco Sánchez, segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Él define esta relación como contradicción. Y por su parte el maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana, nos dice: deporte, juego, negocio y delito es esta relación del fútbol con la violencia. ¿Cuál es su punto de vista, la relación del fútbol con la violencia? 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Y comentábamos en el bloque anterior, decían, también es todo un fenómeno, ¿no? El fútbol, tanto dentro de la cancha como lo que sucede alrededor, con los fanáticos promedio, fanáticos de las barras. Los ultras. Los ultras, el negocio, como tú ya comentabas, pero centrándonos a la violencia que hay alrededor de un partido, de un encuentro, que, como comentaba usted, doctor, bueno, pues el fútbol es de contacto, ¿no? Entonces, ¿qué genera todo eso? Nos decían que se avientan el agua de riñón, ¿no? En el estadio, que si sacan las bengalas y eso puede ser riesgoso, que si ya se dijeron que tu mamá y no sé qué tanto. Todo este tipo de violencia, sea verbal, sea física, se desborde, es un reflejo de problemas sociales más profundos que están contenidos en la vida diaria, pero que en un estadio, en un espectáculo como estos, sale el desfogue. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué opinan de esto? Yeah. Arquitecto Begoña, Juan José. Está pues documentado que la violencia más notoria se ha dado en los estadios de fútbol. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Quizás por la alta concentración de personas que existen en un solo lugar. ¿Sí? Yo no registro algún otro espectáculo que concentre a tantas personas en un solo lugar. Entonces, esto también genera un sobrecupo en los estadios, también que genera la violencia, que no hay control en las bebidas embriagantes que se tienen. Le venden la bebida que quiera al que se la pueda tomar y pueda pagarla. No existe un padrón de las barras o de las porras para que hubiera un registro y se pudieran tener controlados los que son violentos o los que simple y sencillamente van a apoyar a su equipo. Esta serie de causas que no han sido revisadas por las autoridades, no han tenido el cuidado, pues ha llegado a los últimos acontecimientos que hemos visto en este clásico del fútbol que se dio, o que anteriormente, por ejemplo, se dio entre los Dorados de Sinaloa y el Irapuato, en Irapuato. Claro, no es novedad este tipo de No violencias. es novedad. Desafortunadamente, claro. Y de hecho sangrientos, ¿sí? Sí. Los registros dicen que desde 1916 en Argentina empezaron con estos actos de violencia y hasta el 2000 ya llevaban más de 16 casos de muertes registrados, ¿sí? Y los mismos que habían sido consignados. Había registros de violencia, de actos violentos de 300 y tantos golpeados en ese periodo del 16 al 2000. Tomaron sus medidas con programas, por ejemplo, de Estadio Seguro, en el que tienen unos protocolos que revisan cuidadosamente
aquí como todo, siempre estamos haciendo las cosas a toro pasado. Qué bueno, es una preocupación, nos va a ayudar a prevenir y esperemos pues que en los siguientes eventos deportivos ya existan unos protocolos muy bien establecidos y que sea, como te comento, un padrón de las barras, de las porras, un control en las bebidas embriagantes, evitar los sobrecupos y tener un control cuidadoso de no ingresar como luces de bengala o instrumentos que puedan golpear y maltratar a otras personas. Okay. Bueno, desde luego que no hay un parámetro ni un estudio, por lo menos que la comisión tenga, y no conozco alguno, que vincule que la violencia que se genera en los estadios sea producto de un descontento social. Seguramente la sociedad en México y en Jalisco estará lastimada por muchas cosas, estará dolida por muchas cosas. No encuentro yo en lo personal un vínculo de expresión por parte de los gobernados que lo hagan en los estadios, ¿no? Y máxime cuando advertimos que a los estadios llegan a asistir hasta 100,000 personas en un estadio como el Azteca, por ejemplo, o 50,000 en el Jalisco, o a lo mejor 25,000 en el 3 de marzo, aquí en el OmniLife, igual 50,000, y que no representan más allá del 3% de quien de una u otra manera expresa actos violentos, y el otro 93% tiene expresiones afortunadamente positivas, ¿no? De convivencia, de armonía, de paz, por lo menos lo refleja en el estadio. Seguramente, insisto, tendrá un entorno difícil de desempleo, tendrá un entorno difícil a lo mejor de violencia en su casa, de violencia en la escuela, un entorno difícil de falta de oportunidad de los jóvenes, pero yo creo que donde menos lo expresan ese sentimiento es en un estadio, más cuando veo pues que son los que no producen la violencia. Hemos visto que tanto lo que pasó aquí en Guadalajara como lo que ha pasado en otros estadios, pues es un grupo reducido de personas que seguramente también tienen inclinaciones delincuenciales, ¿sí? Y que coinciden en un estadio con otro grupo de personas que tienen una intención muy distinta y que ellos son los que generan la violencia. Entonces yo aquí, y con el ánimo también de dignificar al aficionado, al buen aficionado que va a los estadios, no generalizaría para vincular al asistente a un estadio de fútbol con la violencia. Sí, a las barras, algunas de las barras seguramente han provocado actos de violencia, pero tampoco podemos generalizar todas las barras, ¿no? Entonces sí es bien importante, porque sí he escuchado que se intenta tomar este caso, este ejemplo que lamentablemente ocurrió en el Estadio Jalisco, en el partido Atlas Guadalajara, pero que tampoco se pretenda pues estigmatizar al asistente, al aficionado, al fanático, a lo mejor de buena fe, que va al Estadio Jalisco. Entonces yo no encontraría, para responder a tu pregunta, no encontraría una vinculación en que ahí al estadio se van a expresar todo el sentimiento reprimido que tiene por las condiciones sociales que lamentablemente pueden estar viviendo. Okay, gracias, doctor. Pepe, Bueno, tu punto de vista. yo creo que el ser humano no está desfasado de una realidad social, ¿no? Lo que pasa es que hay personas que lo manejan de una manera adecuada, aún su inconformidad o sus tensiones de la vida cotidiana, y hay otros que no, hay otros que tienen características de personalidad que luego se exacerban en el contexto de la formación de un grupo. Y eso lo explica muy bien la psicología de las masas, ¿no? En ese sentido, sí hay, y no es nuevo, no es nada más la preocupación en este reciente partido, el día 22, ya ha sido tradicional en los alrededores del Estadio Jalisco, donde hay encontronazos entre barras y porras de un equipo y otro. Antes y después de un Sí, partido. ha habido situaciones, por ejemplo, el Atlas Querétaro, el América Guadalajara, en la Ciudad de México, la UNAM América, ha habido golpizas salvajes dentro y fuera del estadio, ¿no? Por eso, inclusive a mí me parece muy acertada la decisión de los legisladores a nivel federal. Acaban de crear la ley general, dentro de una reforma a la Ley General de Cultura Física y del Deporte, donde se establece, primero se crea un delito denominado violencia en el deporte, ¿sí?
que es para sancionar aquellas conductas violentas en el estadio deportivo. Y segundo, creo que una medida importante es que se va a crear un padrón de fanáticos violentos que formará parte de los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y además se establecen una serie de sanciones, tanto a nivel económicas como de cárcel, al que incurre en actos de violencia, ¿no? Sí. En ese sentido, me parece que eso es un intento de darle seguridad a todas esas personas que acuden muchas veces en familia o a veces con amigos, que concurren al estadio a presenciar el acto deportivo, el evento deportivo, a convivir, y me parece que es muy lamentable cuando entonces algunos sujetos se desfogan, algunos sujetos incurren en actos verdaderamente salvajes, y entonces sí la autoridad tiene que entrar a controlar esa situación, a prevenir, que es muy importante. Por eso señalaba lo de las bebidas alcohólicas. En el Ayuntamiento de Guadalajara acaban de tener una reunión precisamente con el ánimo de evaluar esta situación. Con, ¿no?, los clubes y con... Y que de alguna manera tiene que ver, por ejemplo, en el estadio, tiene que ver, uno, el cómo controlar a un grupo numeroso de sujetos, pues estamos hablando de barras de cientos de personas, ¿no? O miles incluso. O miles inclusive. Y también en cómo muchas veces el consumo de alcohol y drogas puede exacerbar al sujeto para que incurra en actos salvajes en perjuicio de muchos ciudadanos que no tienen por qué pagarla, ¿no? Entonces yo creo que aquí sí es muy importante las medidas de prevención y en todo caso las medidas de sanción que se acaban de dictar, y que creo que de alguna manera puede ayudar, pero también se ocupa una mayor participación de los dueños de los equipos para atender este asunto, ¿no? Muy bien, tenemos que ir a nuestro siguiente corte, así que también de regreso platicaremos cómo la sociedad civil organizada puede ayudar a prevenir o a evitar, qué hay aquí para evitar la violencia en el fútbol, enfocada, por supuesto, como ya nos decía también el doctor, en las barras. ¿Usted ha ido al estadio? ¿A dónde volteo? Acá, ok. ¿Usted ha ido al estadio? ¿Le gusta ir al estadio de fútbol a ver algún partido? ¿Le ha tocado algún tipo de violencia con los vecinos, etcétera? ¿Cómo ha sido su reacción? ¿Cómo lo ha vivido usted? Platíquenos. ¿Tiene usted alguna opinión? Exprésela al 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter estamos en @C7-Est Central. Nos vamos a nuestro corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Estás violando la buena convivencia. Gracias por continuar con nosotros en Estación Central. Acá, 5 de la tarde con 33 minutos, ya estamos por acá. Y es que en los cortes la verdad es que se pone buena la conversación, pero la podemos continuar también al aire. Tenemos nuestras barras. No, ¿qué pasó? Pues 3030-5307 y 01800-087-8807. ¿Cómo considera usted que debería ser la seguridad en los estadios de fútbol, en este tipo de espectáculos, en este tipo de encuentros, para prevenir la violencia? Bueno, pues comuníquese con nosotros y denos su punto de vista. En relación a esto y centrándonos a la sociedad civil organizada, ¿de qué manera puede aportar, ayudar para evitar, prevenir que se genere violencia en el estadio? Si hablamos que hay o no hay problemas sociales más profundos que se reflejan en este tipo de encuentros, pero la sociedad civil organizada, con sus conocimientos, con sus agrupaciones, con sus juntas, con la voz que llevan, son líderes de opinión, ¿cómo pudieran participar? Mire, yo creo, Begoña, que debe de haber una planeación para evitar estos actos de violencia. En otras partes del mundo, sobre todo en Centro y Sudamérica, que es donde se originan las barras, con los campeonatos de fútbol que se dieron, sobre todo de Argentina contra cualquier otro equipo que compitiera. Ahí han elaborado un plan que se llama Estadio Seguro. Y este plan, Estadio Seguro, contempla, como anteriormente lo dije, un padrón o un registro de las porras y de las barras. Ellos tienen perfectamente identificado. Ya cuando la persona se siente que está identificada, es muy difícil que se ponga a delinquir o a generar violencia. Cuidar que no haya sobrecupos. Cuidar que haya estadios en los que ya todos estén sentados, como es el caso, y aunque sea... hay algunos estadios ya que inclusive en
en la zona metropolitana, que ya no están parados, ya todos están sentados. Esto también ayuda a bajarle un poco la temperatura a la violencia. Que haya el control de bebidas embriagantes, que traigan alcoholímetros adentro para la gente que esté ya en una euforia desmedida, bueno, puedan invitarlo a que pase a hacerle su alcoholimetría y si no está en condiciones de seguir ahí en el estadio, pues invitarlo a que se retire en sana paz, porque ya está excedido. Es como si yo estuviera en un restaurante en el que estoy empezando a violentar la calma pública, entonces, bueno, pues me van a llamar a cuentas, oiga, venga, si ya está algo excedido, me hacen mi alcoholimetría y me retiran del lugar, ¿no? Entonces... Hasta aquí, que ya estás agrediendo a las demás personas. personas. Yo creo que está tipificado la paz pública, ¿no? Ahí, si la estoy violentando a la paz pública. Entonces, sí debe de haber un plan de estadio seguro en el que se involucre también a las autoridades y se involucre a los clubes para ir generando una cultura del respeto a los demás. Y, como comentábamos hace rato, no debemos de olvidar que también debe de haber protocolos para los cuerpos policíacos, que estén entrenados para poder ellos controlar este tipo de actos masivos en los que se genere la violencia, cómo tratarlos y cómo cuidarlos. Capacitación, ok. Bueno, desde luego que el tema de la sociedad civil organizada que comentas, qué bueno que lo haces, porque con frecuencia se pretende siempre pues, descargar en estos temas a las acciones que debe implementar el gobierno, los gobiernos en sus tres esferas en sus tres niveles de gobierno, valga la redundancia. Pero el hecho de que resaltes la participación de la sociedad civil organizada, y aquí creo que Pepe tiene muchísimos años en esto, también nos podrá ampliar la opinión, es fundamental en dos vertientes, yo diría. Una, en establecer a través de las organizaciones pues, la promoción de la cultura de la paz y la no violencia. Creo que esto es fundamental. Y el otro aspecto que también es importante y que cada vez más se acentúa es el tema del observatorio hacia las acciones de las autoridades. Hoy en día tenemos en Jalisco grandes asociaciones civiles, organismos no gubernamentales de la sociedad civil que constantemente están haciendo un contrapeso importante a las acciones que está haciendo mal el gobierno o que no está haciendo, tanto por acción o por omisión. Entonces, esta función de la sociedad civil organizada al tema que estamos aquí tocando es muy importante porque se puede empezar a generar propuestas muy, muy importantes para que, en este caso en los estadios, se elimine a cero los actos violentos, pero también que le digan al gobierno municipal, fallaron tus protocolos de actuación, no tienes incluso legalmente una línea de actuación protocolaria que te diga, en una contingencia de esta naturaleza debes de hacer esto. No hay, Begoña, no hay, legalmente estamos ahí en pañales. Los ayuntamientos, los municipios que son los encargados de este tipo de vigilancia no tienen protocolos de actuación formales, seguramente los tienen en las academias de capacitación, etcétera, pero no hay un documento que te diga, policía en una contingencia de esta naturaleza lo vas a responder así, inspirado en los principios de racionalidad, proporcionalidad, necesidad, según sea el caso, ¿no? Entonces, ahí la sociedad civil toma un papel muy importante y lo hacen constantemente. Pues yo reconozco en Pepe, por ejemplo, un hombre que a través de las organizaciones que manejan la red, pues constantemente están señalando, te falta esto, autoridad, esto y esto, ¿no? Entonces, sí, es importante que se involucren en el tema de la cultura de paz y no violencia, la sociedad civil, pero sobre todo generar en el entorno social pues esa idea de que cuando vayamos a un acto de concentración masiva, pues nos comportemos con decencia, con ética y con principios que históricamente han regido pues aquí la sociedad mexicana. Ok, protocolos tanto para los mandos, para las policías, como también para tener estadios seguros. Pepe, mira, yo de entrada quiero reconocer que hay una preocupación, a lo mejor salió muy al vapor, pero ya hay una serie de medidas que se dictan de sanción
a las conductas violentas en los estadios. Claro, y a corto plazo, mediano plazo, ¿verdad? Y largo plazo. Así ¿no? es. De hecho, por ejemplo, eso del padrón de sujetos violentos me parece que es muy importante, que además implicaría desde la implementación de videocámaras en los estadios, ¿no? Hay algo que se les escapó, ¿no? Por ejemplo, en los estadios también deben estar las butacas, porque eso no favorece que los sujetos corran, ¿verdad? En parte de lo del estadio seguro que decía Juan José. ¿Cómo que las butacas? O sea, Sí. quitar butacas para que sean... Por ejemplo, en el Estadio ¿no? Jalisco. Al contrario, Poner butacas para que no estén parados. Para que no estén parados. No nomás para que no estén parados, puedan para que no correr. puedan correr. Ajá. O sea, si pones butacas, no pueden correr. Si viste las escenas de esta golpiza, corrían y andaban... Era un hormiguero aquello, exactamente, ¿no? Y eso, las butacas coartan esa situación para que no se pueda generar esa dinámica, ¿no? Me parece que también habría que hablar de la capacitación de los policías. De entrada, déjame decirte que también cuestionaríamos las condiciones de trabajo de los policías, que no son medias inhumanas, y luego que el mismo policía, mal capacitado y en esas condiciones de trabajo inadecuadas, reacciona inadecuadamente con los ciudadanos. Aquí, por ejemplo, yo pienso que en los comentarios que he observado ha habido mucha gente que decía, qué bueno que le pegaron a los policías. Yo digo que qué mal que le tengan que pegar a una persona. Cualquier acto de violencia es reprobable, pero refleja el sentir muchas veces del ciudadano de que a veces el policía ha abusado de su poder, de su autoridad. Como una revancha, se ha comentado en la Exactamente. semana que era como una revancha. Por eso yo también coincido con lo que dice César, en el sentido de que debemos promover una cultura de la paz, una cultura de la tolerancia. La violencia está presente en el hogar, en la escuela, en la calle, en el centro de trabajo, en la calle. Y es una cultura que no debemos acostumbrarnos y que no debemos aceptar. Tenemos que promover las relaciones interpersonales armónicas, de debate, de discusión, de crítica, pero con tolerancia. En los estadios muchas veces el problema está la intolerancia porque tú le vas a otro equipo y eso no debe ser. Tú tienes todo el legítimo derecho a irle al equipo que tú le quieras. Y es natural, y no tienes por qué atentar contra esa persona. Hemos dejado de ser tolerantes, digo, porque esto de que los estadios y que pues, hay fanáticos de uno y de otro y siempre se han dicho cosas y la porra que le echa a la otra, etcétera, pero antes... Al menos en México no se... Y estoy hablando a lo mejor de hace 40 años, 50 años. No, pero todavía, ¿Hemos dejado de Begoña, ser tolerantes? Yo he visto escenas en el estadio donde va una pareja y una le va a un equipo y el otro al otro. Y no hay problema. El problema es... En la misma casa de uno. En la misma casa, ¿no? No, pues yo sí, creo que la variedad. esta cultura de la tolerancia debe promoverse, debe fortalecerse, porque eso a la larga genera violencia, una intolerancia y viene una persecución. Y a veces en términos de que estás agrupado con más amigos, te fortalece. Y ahí te fortalece atentando contra la seguridad y la dignidad de la otra persona. Mira, Begoña, Sí, yo creo que es muy importante separar dos cosas, como dice aquí el compañero Pepe. Una es las reformas a la ley que ya se dieron, pero esto es muy diferente a los protocolos. Los protocolos tienen la gran virtud de que es preventivo. ¿Sí? Y la modificación que se dio a la ley es para sancionar. Son correctivos. Sí, Vamos ya por para los preventivos. sancionar. ¿Sí? Entonces, es muy importante que para lograr una mejor convivencia se tengan unos protocolos para que se cumplan ahí dentro y evitar llegar a la sanción y no generar más violencia, porque violencia genera violencia. Claro, muy bien. Entonces, es muy importante que tenga protocolos los clubes, que tenga protocolos la policía, ¿sí? Y los que existan aficionados. los observatorios para, a ver, oye, está pasando algo que se está saliendo del protocolo Muy bien. a manera preventiva antes que llegar a la sanción. Ok, de regreso del corte continuamos. Doctor, no le corto la inspiración. No. Y también tenemos la comunicación de ustedes. Así que de regreso continuamos con nuestro tema violencia y fútbol. Ya estamos hablando de protocolos, de cultura de la paz, de la tolerancia. Mucho que platicar en torno a este asunto. Y esperamos su comunicación 3030-5307 y 01800-087-8807. Es momento de ir a nuestro último corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
5 de la tarde con 48 minutos. Gracias por su comunicación a este tema de la violencia y el fútbol. Y tenemos la llamada de Jesús Ortiz de la Colonia Monumental. Él nos dice, las barras iniciaron para dar apoyo a los equipos. Muy bien. Yo fui la primera persona que introdujo bengalas en los partidos, pero no pasaba nada. Básicamente los problemas son el mal manejo de los policías con los barristas y el alcohol. Nosotros, comenta Jesús, durante 2 temporadas prendíamos 5 o 6 bengalas sin problemas, pero en algún momento los policías empezaron con las agresiones y eso cambió todo. Muchas gracias, Jesús. ¿Algún comentario para la llamada de Jesús? Yo estoy de acuerdo, Pepe. a lo mejor lo manejaron adecuadamente hasta ahí, pero también hay que recordar que una vez un fuego artificial le introdujo en el ojo a una persona, ¿no? Muy bien. Sí, desde luego que estas cosas deben de estar prohibidas, no puede pasar un objeto de esta naturaleza a un estadio y mucho menos encenderlo y lanzarlo. Creo que ahí viola los derechos del resto de las personas y no lo garantizas. Ok. Ricardo García de Santa Fe pregunta, bueno, dice, si una persona entra bien en el partido, se pone eufórico y ya con alcohol se pone violento, yo sugiero que no deberían vender cervezas dentro del estadio para que no se pongan así de violentos, dice Ricardo García. Nomás que se acaba el negocio. Por eso también Patrocinador. habría que discutir eso. Es paradójico, porque, por ejemplo, a veces el deporte es salud, el deporte es recreación, pero también el deporte muchas veces genera alcoholismo, adicciones, o sea, cosas por el estilo. Habría que buscar un justo medio, por ejemplo, de los alcoholímetros, no a cualquiera, porque si no, sí, pues se atenta al derecho de la persona, pero sí a lo mejor al que está empezando a violentar a otro. En eso creo que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Okay, pero por sí mismo el alcohol, o sea, no porque esté alcoholizado, sino porque está, no es necesario hacerle la prueba del alcoholímetro a una persona que está violenta. Lo vas a detener no porque está alcoholizado, porque está violento. Está violento. Entonces ahí no es necesario ponerle un violentómetro, ¿verdad? Para ver cuál es el grado de violencia que está expresando. Esto, atendiendo pues a la ley, es sorprenderlo en un flagrante delito o una falta administrativa y es suficiente, aunque esté buenizano o violento o borracho, porque andar borracho a lo mejor no es sinónimo también de violento. No. Hay quien se alcoholiza y se relaja y se deprime, ¿verdad? No, pero creo que sí es importante que cuidemos pues también esta parte de no estigmatizar a los tomadores incluso, ¿no? Claro. Ok. Jesús Guillermo, perdón. Hay que defenderlos. No, es que la gente tiene derecho a consumir. O sea, el problema no es porque consuma o no. Por ejemplo, en el caso ahorita del conductor que está conduciendo alcoholizado, ahí sí porque lleva un automóvil que puede atentar contra la vida de muchas personas. En el caso de aquí del partido, si va y toma, no hay problema. Pero el problema es cuando violenta a otros. Ahí sí hay pero problema. Son condiciones muy particulares, ¿no? Por ejemplo, si yo llevo a mis hijos, que son menores de edad, y yo me excedo en las copas, ¿cómo me voy a regresar? Pues si sabes qué, no voy a manejar, agarren el carro, vengan por mí, ¿no? Claro, son condiciones muy particulares. Claro. Okay. Jesús Guillermo Ramírez nos dice, es cierto, las personas que conforman las barras son muchos. Hay una cosa, un comandante tiene mucha responsabilidad, pero ¿qué tal si el comandante enviaba a 100 policías? El problema sería más grande. Los responsables en prevenir la violencia deben ser los dueños de los equipos y no precisamente los policías. ¿Algún comentario? Pues todos, yo creo que es un aspecto en el que incide autoridades, inciden empresarios, en el que incide también la sociedad civil organizada, los asistentes, el público, todos tenemos que aportar un granito de arena. Claro. Todos debemos ser corresponsables de evitar que sucedan actos como estos. Es inadmisible y lo que sí debemos hacer es prevenir. Yo también por principios, yo creo que no se trata de sancionar, aunque es necesario a veces, pero lo que debíamos apostarles a la prevención, a un manejo adecuado, inteligente de las situaciones y que a veces en términos del business, en términos del negocio, desgraciadamente se pierde la perspectiva, ¿no? Por eso hablamos de la necesidad de los protocolos. Claro. Si la policía desde el ingreso ya empieza a calentar a los integrantes de la barra o al público en general con una revisión mal hecha, entonces la gente ya va predispuesta a estar en contra del policía. Y si ingiere alguna bebida, pues a la salida nos vemos y a ver cómo nos acomodamos, ¿no? Entonces, por eso es reiterativa la propuesta de los protocolos de cómo conducirse la policía y también los clubes, cómo se deben de conducir sus porras.
y ya lo demás el público en general irá entendiendo. Si no hay quien los incite a la violencia, yo estoy seguro que no habrá violencia. Okay. Doctor, ¿tenía usted un comentario antes de irnos al corte? No, era sobre lo mismo, que ante la manifestación de violencia en cualquier sociedad, el que tiene que reaccionar es el Estado, pero el Estado también debe reaccionar inspirado en ciertos principios y no puede reaccionar restringiendo en demasía las libertades fundamentales de las personas. Es decir, con el ánimo de garantizar la seguridad pública en un estadio, no puedes estar, por ejemplo, restringiendo otros derechos básicos del ser humano, desposeyéndolo de objetos personales, a lo mejor que son lícitos, restringiéndole el tránsito, el paso por ciertas zonas que normalmente es permitido, ¿sí? O otros aspectos que dañen la dignidad de las personas, revisiones excesivas a lo mejor a mujeres o a niños incluso. Sí, revisiones necesarias, justas, pero también no caer en el exceso, ¿no? Claro. Creo que el Estado tiene que reaccionar ante un tema de violencia, pero respetando también los derechos fundamentales del ser humano. Muy bien. En los últimos 4 minutos y medio que tenemos para cerrar el programa, le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos dé una conclusión brevemente acerca de esta relación del fútbol y la violencia. Arquitecto Juan José, por favor. Bueno, brevemente. creo que el principal objetivo de los eventos deportivos en general es fomentar la cultura y la convivencia, la cultura física, la cultura y la convivencia familiar. Entonces, ese es el objetivo principal. Ya los demás actos que se dan de vandalismo es una deformación del acto en sí deportivo. Entonces, son los que debemos de cuidar, que no se vicie uno con otro, ¿verdad? Que los actos de vandalismo no interfieran en los verdaderos actos deportivos, que deben de ser un ejemplo para la juventud de disciplina en el deporte, y no un ejemplo de violencia para la sociedad. Bien, muchas gracias, arquitecto. Doctor César Orozco, por favor. Bueno, yo empezaba respondiendo a tu pregunta de la incompatibilidad que existe entre el fútbol y la violencia, ¿no? Y creo que es muy lógico. El fútbol, como todos los deportes, insisto, debe estar inspirado en principios que sustentan la propia ética, la benevolencia, la decencia, la honradez. Y bueno, todos estos principios riñen o chocan con el concepto de violencia. El ser humano tiene un cúmulo de derechos. Cuando hablamos de fútbol, hay muchos derechos que tiene la persona. Derecho a observarlo, a practicarlo, a gozarlo, a hacerlo de manera feliz y armónica, ¿no? Y en esto estamos involucrados tanto sociedad como gobierno. Y bueno, yo reitero esta necesidad de que ante los climas de violencia que se ocasionen, no solo en el fútbol, sino en cualquier ambiente social, el Estado siempre reaccione inspirado en los principios que sustentan la dignidad del hombre y de la mujer y los derechos humanos. Okay. Muchas gracias, doctor. Por favor, Pepe, una conclusión a este tema. Yo creo que este es un problema que tiene que atender el Estado, tiene que atender los dueños de los equipos, que son los dueños del negocio, pero también yo creo que ahí es una responsabilidad de los ciudadanos. Por ejemplo, si uno vio las escenas donde salvajemente unos golpeaban a otros, uno también podría preguntarse, ¿dónde estaban los padres de familia de esos sujetos que desde pequeños no les enseñaron a tener límites, a valores de respeto al otro, a que practique la tolerancia? Yo creo que también es un llamado a los ciudadanos a que de una vez por todas le entremos con mayor consistencia, responsabilidad e inteligencia a atender, a promover una cultura de la paz, del respeto, de la tolerancia, hacer un manejo inteligente de las relaciones interpersonales y no en incurrir en actos delictivos de falta de respeto y atentando contra la dignidad de las personas. Yo creo que este es un llamado para todos, para que reflexionemos en qué medida estamos practicando esto o estamos atendiendo a promover una cultura de la paz y la tolerancia, ¿no? Ok, hablamos entonces de educación, empezando por la casa.
Hablamos de la tolerancia, de esta cultura de la paz y yéndonos por capas, hablamos también de estas propuestas de protocolos, estas leyes que ya están siendo, que ya fueron aprobadas también y bueno, pues lo que cada uno de los ciudadanos nos corresponde hacer, ¿no? Como bien comentaban, cada quien hacer conciencia de lo que le corresponde, sobre todo cuando formamos parte de una masa que no es homogénea, pero que estamos en un espacio donde convivimos, que es en este caso un estadio de fútbol. Muchas gracias por haber venido. Arquitecto Juan José Sánchez López, saludos a Parlamento de Colonias. Gracias por venir. Gracias por la invitación y estaremos atentos a sus llamados y vendremos con mucho gusto. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, doctor César Orozco Sánchez, segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Gracias por venir. Muchas gracias, Begoña. Un placer estar con los invitados también. Como siempre, muchas gracias. Gracias también al maestro José de Jesús Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. Pepe, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes, Begoña, muy amables. Al contrario, gracias. Mañana los esperamos en punto de las 5 de la tarde aquí en Estación Central. Cerraremos este tema semanal con violencia y fútbol. Es el punto de vista de los periodistas. Los esperamos 5 de la tarde por C7 Jalisco. Buenas tardes. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.